Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Ahora sí, parece que vinieron entonces. La verdad que un día de nostalgia, ¿no es cierto? Última reunión en esta iglesia. Y nos vamos después a la nueva iglesia. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos misioneros? ¿Cuántos niños, hoy hasta ancianos de la iglesia, que se han criado en este lugar? La verdad que, bueno, es como dar un cierre y abrir a algo más grande, más moderno, más lindo. Hasta algunos misioneros nacieron donde está ahí la nueva iglesia. Entre ellos, el hermano Carlos Morris, que falleció hace poco. Él nació en el Pasaje Padilla y fue misionero en Argentina, en España, en Estados Unidos y sus últimos años en 14 países de América Latina. Él nació en el Pasaje Padilla. Hoy, una hermosa iglesia. Así que felicitaciones, hermanos, y espero que pueda ser un lugar de bendición, como decía Germán, que pueda ser el lugar donde los ladrillos vivos sean los que crezcan. Y hoy, un día especial también, un día cuando el Señor Jesús entraba por última vez a esa ciudad con alabanzas, con adoraciones, con niños y grandes adorándolo. Y en tan solo en una semana todos habían cambiado su mente. Y un día, bendito el que viene en el nombre del Señor. En una semana, en menos de una semana, las palabras eran: crucifícale. No queremos que esté reinando sobre nosotros. Tan frágil es la mente y la decisión y el accionar del hombre, que en menos de un tiempo tan corto como fueron poco más de 72 horas, habían decidido, ya no era el bendito, sino el condenado. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes que hemos llamado no abandonar en tiempos difíciles. A veces queremos salir corriendo, ¿no es cierto? Y buscar otros lugares. Tal vez empezar de nuevo, comenzar de nuevo. Podemos decir es un mal de esta época. Falta de paciencia. La falta de esperar en el tiempo de Dios para que Él obre. Somos intolerantes, queremos ya la solución al problema. Tal vez favorecido con este tema de la tecnología, con el WhatsApp, que ya estamos comunicados con el otro lado del mundo, con el otro lado del país, o aún con el otro lado de la ciudad, ya estamos esperando respuesta. Y a veces, sin tener esa respuesta inmediata, nos cansamos y abandonamos. A veces hasta genera enojo y produce reacciones. Por eso hoy tenemos que padres dejan a sus hijos. Los matrimonios se separan ante la primera situación difícil. Es más, hasta los creyentes cambian de iglesia porque no les gusta una cosa u otra, o ya quieren la solución, o ya quieren una reacción, y como no tienen inmediatamente, deciden cambiar de iglesia. Los empleados se cansan del patrón y dan un portazo y no vuelven. Nosotros en la Biblia encontramos a muchos hombres y mujeres que decidieron quedarse manteniendo un testimonio intachable, viviente, donde mostraron la persona y el poder de Dios. Vamos a considerar a uno de estos hombres, y este se llama Habacuc. Así que
les invito a que abren sus Biblias o enciendan sus Biblias, depende qué es lo que tienen, en el libro de Habacuc. Tal vez es difícil de encontrarlo, es el quinto libro antes del final del Antiguo Testamento. Este profeta, si bien sabemos muy poco de la historia de este hombre, pero sí Habacuc significaba luchador. Y se escribió en el año 620-640 antes de Cristo. Y este libro expresa un profundo sentimiento hacia Dios. En los capítulos 1 y 2 vamos a encontrar preguntas. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar que termina con una oración adorando a Dios. Ahora, a las preguntas que tiene no tiene todas respuestas. Y encontramos a lo largo de este libro, podemos decir, quejas hacia Dios. Habacuc está pasando tiempos difíciles. Podemos decir momentos muy complicados y podríamos decir hasta justificados por parte de él. Y él podría dejar su fe, salir corriendo y huir. Sin embargo, hubieron motivos que lo hicieron perseverar y quedarse y no abandonar. Vamos a ver en esta mañana 3 puntos por el cual él podía tener el deseo de abandonar. En primer lugar, vemos el momento de peligro. Capítulo 1, verso 5 dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, o los babilónicos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, y ella misma procede con justicia y dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas, y se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará por el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y aquí tenemos el momento de peligro por el cual Habacuc podría haber decidido abandonar. ¿Qué tenemos? Tenemos a Habacuc y un ejército, como era el ejército de los caldeos o los babilónicos, los sirios, los moabitas, los amonitas, todos viniendo contra el pueblo de Judá. Podemos leer en Segunda Reyes, capítulo 24, que dice el verso 1, dice: y en tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Verso 4 dice: asimismo, por la sangre inocente que derramó
pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Y aquí lo tenemos a Habacuc. Se venía el enemigo. Ustedes saben cuando era la invasión, no les importaba qué había en esa casa. Iban casa por casa los enemigos, rompían las puertas, llevaban cautivo a los jóvenes más fuertes, mataban delante de ellos a las personas mayores, se llevaban las doncellas, los niños quedaban abandonados y se llevaban la riqueza que había dentro de esa casa y eran llevados cautivos. Seguramente gritos de niños, tal vez gritos de abuelos siendo muertos frente a ellos. Una escena tremenda, una escena terrible y triste. Pero Habacuc, en medio de ese enemigo que veía venir, podemos decir, en medio del peligro, seguramente debe haber nacido en él el deseo de abandonar. Podemos ver tiempos muy difíciles, y no solamente difíciles, sino también peligrosos. Cada uno de nosotros podemos recordar momentos difíciles en nuestra vida, momentos de conflicto, momentos que reaccionamos de distintas formas según nuestros temperamentos. Temperamentos que se hacen problema y temperamentos que se hacen más problema. Pero frente a este desconocido, este peligro, nosotros pasamos a tener a veces pánico cuando no sabemos en qué va a desencadenar esta situación, donde no sabemos hasta dónde vamos a caer. Y así vivía Habacuc. A nivel mundial, el pánico en el año 2014 afectaba aproximadamente el 8% de la población, y el 8% había pasado en algún momento de su vida, un momento de pánico. En el año 2020, aproximadamente, según las estadísticas, 135 países, el 72% de la población ha pasado por un momento de pánico. Y no es por una invasión, no es un ejército que está viniendo, sino que a veces son situaciones que hemos vivido, laborales, familiares, situaciones aún de interrelaciones. ¿Y qué genera? Todo parece salir fuera de control, palpitaciones, mareos, dolores de cabeza, dolores en el pecho, queriendo salir de casa, huir y no querer volver. Salen frases de nosotros como sálvese quien pueda, o empecemos de vuelta en otro lugar, o soldado que huye sirve para otra batalla. Y nos pensamos que huyendo vamos a poder solucionar el problema. Se cuenta de una historia en Morón. Era un Fiat 600 que venía con una familia, él, ella y 2 chicos. Y cuando iban a cruzar las vías, el Fiat se quedó en el medio de las vías. Y venía el tren en camino. Las distintas reacciones. La señora se bajó y salió corriendo. El esposo se bajó y empujó el autito hasta el lugar seguro. Ahora, toda la familia se salvó, pero la mujer que había salido corriendo le entró un estado de pánico cuando vio y reaccionó frente a la realidad. Su familia podría haber perdido toda su familia en ese momento. Y Habacuc estaba pasando por un momento de mucho peligro. Pero no solamente estaba pasando por un momento de peligro, sino
segundo tipo de momento, que es el momento de silencio de parte de Dios. Habacuc, capítulo 1, y el verso 1 al 4 dice la profecía que dio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Está diciendo, en otras palabras, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no reaccionás? Si este es tu pueblo, si estos son tus hijos, este es el pueblo que tú elegiste, Dios, ¿no hay una respuesta de parte tuya? Porque no hay una explicación. En Proverbios, capítulo 16, este texto: el hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Nosotros queremos que Dios actúe de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero Dios tiene su momento para responder. El profeta se asombraba al ver al inocente, a la nación sufrir por toda esta situación, y por otro lado él veía la iniquidad que estaba haciendo el gobierno. Venía el invasor, él veía que iba a correr mucha sangre. El gobierno seguía con su iniquidad, y para el profeta él decía: Dios, no estás haciendo nada. Mira, la invasión es inminente. Dios, va a venir destrucción. No haces nada. Dios no se iba a retractar. El hecho de que Dios no dio una respuesta en ese momento no implica que Dios no estaba trabajando ni estaba haciendo nada. Y a veces pasamos preguntándole a Dios y esperamos respuesta ya de parte de Dios. Había un hermano en una iglesia en Orán, y este hermano era el único de la familia que venía a la iglesia. Él oraba por su esposa y por sus 5 hijos. Y día tras día, reunión tras reunión, presentaba a Dios su hogar. Este hermano falleció y no vio a ninguno de sus hijos ni a su esposa venir a los pies de Dios. Poco tiempo después, la primera en llegar a la iglesia fue la esposa. Y después, uno a uno, fueron llegando los hijos. Hoy uno de los hijos es uno de los responsables en la iglesia. Y este hermano podría haber dicho: Señor, no me escuchas. Señor, no hay respuesta. Mi consuegra, una hermana que servía a Dios tanto en su escuela como también en distintas actividades, le agarró cáncer. Y en cuestión de menos de un año, falleció con un bulto de casi 6 kilos sobre su pecho debido al tumor que había crecido.
Y podríamos preguntarnos, Señor, ¿no nos escuchas? Señor, ¿no respondes? Señor, tu silencio, ¿a qué se debe? Podemos preguntarnos, Dios, ¿por qué callas? ¿Por qué no tenemos una respuesta? Pedro, le preguntaba a Jesús. El Señor Jesús le contestó en una oportunidad, ¿sabe qué, Pedro? Lo vas a entender después. En el capítulo 1, verso 14, tenemos la exclamación de este profeta. Dice, y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tiene quien les gobierne. Y van a venir ese enemigo, dice, sacarán a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su camino. Vaciará por su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Y este profeta Habacuc está preguntándose, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no respondes? Y Dios está en silencio. Los momentos de silencio son momentos complejos. No sabemos cómo reaccionar y la extensión en el silencio cada vez se hace más difícil. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, cuando parece que Dios no nos contesta? ¿Qué hacemos cuando vemos problemas a nivel laboral, a nivel económico, a nivel familiar? Y parece que no hay una respuesta de parte de Dios. Sí, en primer lugar, momento de silencio de parte de Dios. Pero en tercer lugar, vemos momentos de injusticia. Capítulo 2, del verso 6 al 19, nosotros vemos las preguntas y también las respuestas que dejó escrito este siervo. El gobierno había comenzado con Manasés. Manasés había llevado al pueblo a adorar a dioses ajenos. Y el pueblo, en vez de decir, no, rey, usted está equivocado, el verdadero Dios es Dios de los ejércitos, decidieron ellos seguir a este Dios y se apartaron, o estos dioses, y se apartaron de la ley de Dios. Habían hecho sacrificios en lugares altos, se abusaban de los pobres y los poderosos gobernaban todas las situaciones. Y fíjense las veces que hay la presencia de la palabra hay, desde el verso 6 hasta el verso 9. Y todo eran quejas. Verso 6 dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ya sea que robaba o estafaba. Verso 9 tenemos, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Y aquí vemos la ganancia injusta, codicioso, el pecado de codicia. No es el pecado de querer seguir progresando, sino el deseo de buscar de distintas maneras y aún en forma deshonesta para avanzar sobre beneficios personales. Verso 12 dice, ay del que edifica la ciudad con sangre. Y aquí vemos los implacables. Avanzan sin tener
temer que derramar sangre. Verso 15 dice, ay de ti, hay en el verso 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y la embriagas para mirar su desnudez. Podemos decir los aprovechadores, los que se aprovechan del más débil, en vez de respetar los derechos del prójimo. Y el verso 19 dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, podrá él enseñar, he aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Podemos decir los estragos que hace la idolatría, dejando a Dios para seguir a sus vales. Volvemos al verso 13 del capítulo 1. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué está pasando? Aquí tenemos todo un pueblo que está actuando en forma de distintas deshonestidades, implacables, aprovechadores, idólatras, robando, codicia. Y Dios va a utilizar un pueblo peor que ellos para corregir a este pueblo. Y por eso Habacuc le pregunta en el verso 13, Señor, ¿por qué vas a usar a alguien peor que nosotros para corregirnos? ¿Por qué Dios tiene que aplicar tanta disciplina para mí y para los que estamos alrededor? Y podemos decir, hasta vemos como si fuera una injusticia. Y nos quejamos frente a los injustos. Era la forma de mirar de este hombre, Habacuc. Él estaba en medio del peligro, en momentos de peligro. Estaba en medio de momentos de silencio por parte de Dios. Estaba en momentos de injusticia. Y Habacuc podría haber dicho, yo me voy de aquí. Yo me voy de este lugar. No quiero saber ni ver cómo va a terminar. Pero como vemos, Habacuc decidió quedarse y ver la mano de Dios. Vamos a ver cómo Dios actuó en este libro, Habacuc. Capítulo 3 y el verso 19 dice, Jehová es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Frente al peligro, frente al silencio de Dios, frente a la injusticia, hermanos, aquí tenemos la primera herramienta que Dios nos da. Todo parece destruirse a la vuelta nuestra. No hay escape, no hay salida. En primer lugar, tú y mi fortaleza está en Jehová. Habacuc podía mirar y ver el avance de lo que iba a ser esa destrucción. Y él pudo decir, Jehová el Señor es mi fortaleza. Tal vez otros hubiesen dicho, si tuviera un ejército más fuerte que el babilónico, esa es mi fortaleza. Tal vez hubiesen pensado, si pudiera ser que el ejército babilónico se ponga de mi parte, esa es mi fortaleza. Pero, ¿cuál fue la reacción de Habacuc? No te vayas, porque la fortaleza viene de Dios. El acercarse a Dios es el bien. En la lista de los héroes de la fe que nosotros tenemos en Hebreos, muchos de ellos pasaron momentos de peligro. Muchos de ellos pasaron por momentos de injusticia.
Muchos de ellos esperaban en la respuesta por parte de Dios, pero su fe estaba puesto en Dios. Es bueno tener y sentir el llamado de los hermanos, de los pastores, pero la verdadera fortaleza en los tiempos difíciles, al igual que Habacuc, vienen de parte de Dios. Samsón, conocemos la historia, podría haber confiado en sus fuerzas, creyó en sus fuerzas, arrasó a los filisteos, ese pueblo enemigo, confió en sus fuerzas más que en las fuerzas de Dios. ¿Cómo le fue? Primeramente perdió su fuerza física. Segundo, perdió su fuerza espiritual. Tercero, perdió la vista, perdió su testimonio, perdió su dignidad y finalmente terminó perdiendo su vida. En los momentos difíciles, queridos hermanos, a igual que Habacuc, podemos decir, Jehová es mi fortaleza. Solo la fortaleza viene de Dios. Perdemos un ser querido, perdemos un hijo que está internado, un hijo o una hija que se va de casa y a veces van a vivir con su novio o su novia, o se van a vivir directamente fuera, deciden ir y alejarse de Dios. Hermanos, recuerden, en los momentos difíciles, en los momentos que parece que Dios no oye, en los momentos que parece injusticia, su fortaleza está en Dios. Habacuc decidió no abandonar, porque en primer lugar su fortaleza estaba en Dios. Pero en segundo lugar, capítulo 2 y el verso 4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí podemos decir, es el pasaje muy claro que resume la vida del creyente. Tenemos dos clases de personas: los orgullosos que confían en sí mismos y los que ponen su fe totalmente en Dios. ¿Se acuerdan la historia del publicano y el fariseo? El publicano que decía, gracias Dios porque no soy igual que este, porque yo soy esto y soy este otro. ¿Y cuál era el publicano? No podía levantar su vista. Y él decía, se sentía indigno delante de Dios. Indigno soy de estar aquí. Sí, en segundo lugar, la fe es premiada. Los babilónicos confiaban en sus fuerzas. Habacuc decidió no abandonar porque confiaba en que su fe iba a ser premiado. Pero en tercer lugar, ante la injusticia, Dios está en su lugar. Capítulo 2 y el verso 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ante la injusticia, Dios está en su lugar. Aquí la palabra calle es como una onomatopeya que nosotros usamos hoy como el shh. Pero era, hagan silencio. Dios está en su lugar. Dios está actuando. Dios está en control. No hay nada que decir. No hay explicaciones. Porque delante de Dios, toda la tierra calla. Por más poder,
por más riquezas, todos en algún momento callarán delante de Dios. Aquel que te ha hecho iniquidades, aquel que te ha hecho sufrir, aquel que te despidió injustamente de tu trabajo, aquel que te maltrata en la empresa o en la escuela o en la facultad, todos un día callarán delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sigue estando en su lugar. Y esto nos debe dar confianza, hermanos. Tarde o temprano la justicia divina de Dios caerá y hará la justicia divina. Él sigue reinando con poder, como hemos cantado. Muchas cosas puede estar pasándote, la familia, en el trabajo, en lo económico. ¿Quién no los tiene? Pero nuestra esperanza es que Dios sigue estando en control. Dios premia la fe. Dios da vida a aquel que por fe y no por sus propios cálculos. Dice este texto: Jehová está en su santo templo. Nadie lo ha sacado, nadie lo ha corrido. Él sigue gobernando. Y un día futuro, donde se establecerá el reino del Señor Jesucristo, Dios seguirá estando en control. Jesucristo reina por siempre. Y como nosotros conocemos en Filipenses capítulo 2, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y dirá que Jesucristo es el Señor. Y esto nos debe dejar tranquilos. Dios sigue estando en control. Dios sigue reinando en su trono. Pero en cuarto lugar, tenemos espera en Dios. Capítulo 2, verso 33 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare. Aquí tenemos: espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Espera en Dios. Espera el momento oportuno. ¿Te parece que todo viene abajo? ¿Te parece que no sabes cómo te vas a levantar o cómo vas a reaccionar? Espera. Un padre esperó a su hijo pródigo y ese hijo volvió. Un padre daba por muerto a su hijo y Dios estaba preparando un plan para que él y toda su familia no sufra de hambre. Un hombre había sido puesto en una fosa con leones hambrientos y un rey esperó toda una noche para escucharlo responder: ¿tu Dios te ha salvado? Hermano, espera en Dios. Esperar en Dios su respuesta, esperar en Dios su consuelo, esperar en Dios su solución. No recurrir a nuestras fuerzas, sino esperar en Dios. La invasión venía, el problema acrecentaba, el pueblo babilónico era una realidad, el poderío era tremendo, venían estragos. Y Habacuc, Dios le dijo: espere. Dios todavía está en su lugar de control. Yo soy tu fortaleza y tu fe
será premiado. Hermanos, ¿cuáles son los problemas que nos acechan y están alrededor y la estamos viviendo hoy? Dios, al igual que Habacuc, tiene las mismas 4 promesas. Espere en Dios. Dios está en control. Dios está en su lugar. La fortaleza viene y tu fe es premiada. Pero antes de finalizar, le invito a que todos podamos abrir nuestra Biblia o encender los celulares en Habacuc capítulo 2 y el verso 1. Habacuc capítulo 2. Mientras lo busca, aquí nos habla de el guarda. El guarda era el atalaya. Allí tienen una foto de lo que era el típico atalaya. Era un lugar alto donde podía mirar y ver a la distancia si se acercaba el enemigo, si se acercaban problemas. Ahora, el guarda también era un lugar alto de soledad. Y el profeta sabía ir a ese lugar. Y dejaba a Dios invadir su alma y ver toda su perplejidad. Lo leamos juntos. Sobre mi guarda estaré. ¿Qué está diciendo? En el lugar alto estaré allí. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi pie. Estaba dispuesto a hacer Habacuc. Venía con sus problemas, venía con su queja, venía con su dolor. Pero él iba a ir a ese lugar alto y esperar en Dios. Firme, afirmando sus pies, y velaré para ver lo que se me dirá. La queja era él veía de esa destrucción que se le venía encima. No sé cuál es el suyo. ¿Qué es lo que se le viene encima a usted, querido hermano? Pero podemos ir al guarda. Sobre mi guarda estaré. Vamos al monte alto y allí esperar en Dios. Dios sigue estando en control. La fortaleza viene de Él. Y nuestra fe en Él será premiado. Que podamos encontrar en este monte el refugio para mi ser. Porque Dios, el Señor Jehová, es fortaleza. Oramos. Mientras los hermanos de la música se van ubicando. Preséntale tu queja a Dios. Preséntate cómo estás. Y dile al Señor en ese lugar alto: Señor, tengo mucho miedo. Me siento inseguro. Señor, estoy cansado de esto. Mamá está muy débil y sabemos que está pronto a partir. Señor, este problema del COVID me tiene en un estado de pánico. Tengo miedo de mis exámenes.
Qué lindo, Padre Celestial, que podamos ser como Habacuc, que él pudo esperar en los tiempos tuyos, sabiendo que tú eres la fortaleza para nuestro ser. Señor, a veces no entendemos y creemos que tú estás en silencio y no quieres responder. Y pasan las cosas y suceden los peligros y temblamos. Y Señor, no nos respondes. Pero tú en tu santo templo estás actuando. Y estás obrando de una forma gloriosa y maravillosa. Gracias porque podemos confiar en esto. Y que nuestra fe es premiado por poner nuestra confianza no en el hombre, sino en ti. Señor, tú escuchas los problemas de tus hermanos de la iglesia. Y queremos ponernos a esperar en ti, porque tú ya vienes con la respuesta. Tú estás en control. Tú estás en tu santo templo. Tú tienes la fortaleza para siempre. Gracias, Padre, porque podemos dejarlo todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.